conmigo ahí una dimensión de fe llamada Querit. Y vamos a compartir la palabra del Señor, amados, amados, amados y amadas. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Vaya conmigo, por favor, a primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. E irrumpe la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni siquiera rocío por años, sino por mi palabra. Verso 2, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, mira la instrucción de parte de Dios: apártate de aquí, vuélvete al oriente. Número 2. Número 3, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Padre, en esta tarde queremos ministrar tu palabra, no solamente una palabra que salga de nuestra boca o de nuestra alma, sino que venga de tu espíritu. Hoy, Padre, renunciamos a toda mentalidad de hombre para hacer tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús que toque las vidas de las personas que nos están mirando de una manera extraordinaria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como leemos el pasaje, hermano, que de un día para otro un profeta llamado Elías Tisbita aparece y suelta una palabra de juicio. Pero usted debe entender que toda circunstancia de juicio es el resultado de una desobediencia del hombre. Porque diga conmigo, no hay maldición sin causa. Ni siquiera la que estamos viviendo en este tiempo, ni siquiera la que el mundo está viviendo en este tiempo. Primera de Reyes 16:30 dice, y Acab reinó, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Primera de Reyes 16:30, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y déjeme decirle que en la realidad de nuestra Costa Rica, el hombre que nos gobierna hoy ha hecho lo malo más que todos los anteriores gobiernos que hemos tenido en Costa Rica. Y conste que hemos tenido gobiernos malos, hermano, pero el gobierno en el que nos estamos en este tiempo ha hecho lo malo más que todos los anteriores, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Verso 32, hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Y verso 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes que reinaron antes de él, para provocar la ira de parte de Jehová. La ira de parte de Jehová no es gratis. La ira de parte de Jehová ha venido por causa de que las naciones de la tierra se han empeñado en quebrantar la voluntad de Dios, en practicar el aborto, en practicar la homosexualidad, en practicar la injusticia. Y hermano amado, Primera de Reyes 16:34 dice, y en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y te das cuenta que el derramamiento de sangre de los hijos, con tal de construir ciudades, ha sido parte, hermano amado, de lo que ocurrió en el tiempo de el rey Acab, pero también en nuestro tiempo. Así que, hermano, el contexto es un contexto de maldad, un contexto, hermano, donde el hombre se ha olvidado de Dios y se ha vuelto tras los ídolos. Y entonces aparece un profeta, Elías. Elías significa el todopoderoso de Jehová.
Dice que es tisbita. La palabra tisbitas significa recursos. Y déjame decirte, en este tiempo muchos no saben de dónde sacar recursos. Déjame mostrárselo en la palabra del Señor, que era del monte de Galaad, que significa el monte del testimonio, que está al oriente del Jordán. Es decir, que Elías era un habitante de ese sector del Jordán. Ahora vea, usted debe recordar que la vez que la palabra habla de Galaad, hermano, que cuando empieza a hablar de Galaad, empieza a hablar, hermano, de algo poderoso y extraordinario. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en Galaad fue el lugar donde se encontró Jacob con Labán, cuando Jacob empezó a huir de Labán y Labán lo persiguió y se encontraron en el monte Galaad. Pero en el monte Galaad Dios le habló a Labán y le dijo: mira bien y ten cuidado de cómo le vas a hablar a mi siervo Jacob. No te atrevas a tocarlo, porque es mi ungido, es mi protegido. Y entonces aquel día se levantaron y edificaron un monte de piedra, monte del testimonio, y dijeron: este monte de piedra va a dar testimonio acerca de nosotros dos. Y así estamos viviendo un tiempo, hermano, donde el testimonio de Dios ha sido quebrado, ha sido quebrantado. Y estamos viviendo tiempo tremendo. Pero déjame introducirte en este tema en esta tarde, para bendición de cada uno de ustedes. Etiqueta a alguien que no haya visto, hermano, la transmisión, para que también sea bendecido. Así que suelta esta palabra, Eliseo. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales: sino por mi palabra. Escúchame algo. Yo te voy a decir por qué en medio de esta pandemia no te vas a morir. En medio de esta pandemia no te vas a morir, porque tú tienes el antídoto para esta pandemia. Dios desató una tremenda sequía por Elías, pero también su boca tenía el antídoto para volver a traer el agua. Su boca tenía el antídoto para traer sanidad a las naciones. Y déjame decirte que tú tienes el antídoto de parte de Dios para sanar esta tierra que está pasando por en medio de una pandemia. Así que en este tiempo de oscuridad en las naciones, Dios te va a guardar. ¿Sabes para qué Dios te va a guardar? Para que sea sanidad y medicina para las naciones después que el tiempo de pandemia se termine. Así que yo quiero que usted entienda, hermano amado, que Dios está interesado en cuidar de sus hijos, en cuidar de sus siervos, en cuidar de sus profetas, en cuidar de sus ungidos. ¿Sabe para qué? Porque va a venir un tiempo donde la pandemia se terminará. Va a venir un tiempo, de hermano, en el tiempo de oscuridad que estamos viviendo se va a terminar y la luz va a volver a brillar. Entonces, para ese tiempo Dios va a volver a sacar a sus profetas. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni siquiera habrá rocío en los próximos años, sino por mi palabra. Esa palabra que Dios ha puesto entre tu pecho y tu espalda es la que Dios va a hacer que se guarde y se preserve para este tiempo. Y para preservarla, nos dice el verso 2, que viene una instrucción. Diga conmigo: la instrucción es la diferencia entre la vida y la muerte. La instrucción es la diferencia entre perecer de hambre o tener victoria. Afinar el oído para escuchar lo que Dios quiere hablarnos es la diferencia para tener bendición y para salir adelante. Vino a él palabra de Jehová diciendo: mira, primera instrucción, apártate de aquí. ¿De qué está diciendo que se aparte? De una generación malvada, del mundo y del pecado. Cuando Dios le dice: apártate de aquí, significaba que se apartara de Acab, significaba que se apartara de Jezabel, significaba que se apartara de la adoración a Baal, significaba que se apartara de la imagen de Acera, significaba que se apartara del sacrificio de los niños, significaba que se apartara de la injusticia que estamos viviendo en esta nación, significaba que se apartara del aborto y se apartara del matrimonio homosexual, que se apartara del pecado, que se apartara del mundo. ¿Alguien está conmigo todavía? Recuerda lo que dice Isaías 26, verso 20. Este es un pasaje que usted debe, hermano amado,
tenerlo en el corazón. Abrazo, amado apóstol, te amamos y te bendecimos. Saludos a Legacy, California. Isaías 26, verso 20. Anda, pueblo mío, entra en los aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Hay momentos en que el pueblo de Dios tiene que apartarse, hermano amado. Hay un momento que el pueblo de Dios tiene que alejarse. Hay un momento que el pueblo de Dios tiene que esconderse, hermano amado. Siempre que Dios pidió a su pueblo que se apartara, es porque Dios iba a traer juicio. Porque déjame decirte, primero Dios apartó a Noé en el arca y luego vino el diluvio. Aleluya, bendita sea la gloria de Dios. Siempre que Dios, hermano, apartó su pueblo, Dios le dijo a Moisés, apártate de en medio de la congregación y los consumiré. Porque siempre, hermano, que Dios le dijo al pueblo que se apartara, es porque Dios iba a ser diferente entre su pueblo y los que no son su pueblo. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que se apartara aquella noche y sacrificara el cordero, era porque iba a traer juicio para Israel y para Egipto. Y Dios le dice al pueblo, apártate, porque Dios tiene un propósito. Apártate de aquí. La segunda instrucción dice, vuélvete al oriente. Diga conmigo, número 1, apártate. Número 2, vuélvete al oriente. Muchos están cómodos, apartados, pero no han seguido la segunda instrucción. Se han apartado, están ahí solos en sus casas, pero la instrucción decía, vuélvete al oriente. Cuando la Biblia empieza a hablarnos del oriente, hermano, usted debe entender que la primera mención acerca del oriente aparece en Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El oriente siempre va a estar conectado con la presencia de Dios. Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y lo puso en el oriente del huerto de Edén, y querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para que guardaran el camino del árbol de la vida. Pero mira qué impresionante, hermano, lo que sigue diciendo la palabra en Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43, los primeros 4 versículos. Me llevó Jehová a la puerta que miras al oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente. ¿De dónde venía la gloria de Dios? Del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de la gloria. Y el verso 4 dice, y la gloria de Jehová entró a la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Siempre que la Biblia nos habla del oriente, nos habla de la presencia, nos habla de la gloria. Quiere decir, amado que me está escuchando, que este es un tiempo para apartarnos, sí, pero es un tiempo para meternos en la presencia de Dios, para meternos en la gloria de Dios. Este es un tiempo para que usted busque a Dios como familia, y yo estoy hablándole a los cabezas de hogar, y yo le estoy hablando a los que me están viendo ahí, yo le estoy hablando a Graving, yo le estoy hablando, hermano, a mi hermano Gerardo, yo le estoy hablando a mi hermano Olivier, a mi hermano Rodrigo, yo le estoy hablando, hermano amado, a hombres de Dios que tienen la capacidad de entender lo que yo les estoy hablando. Es tiempo de que tomes a tu familia y te vuelvas al oriente. Es tiempo de meternos en la presencia de Dios. Es tiempo de buscarle como nunca le hemos buscado. Es tiempo de buscarle en la madrugada. Es tiempo de hacer devocionales con la familia. Es tiempo de buscar la presencia de Dios como nunca antes, con desesperación. Mira, usted va a ver lo próximo que voy a soltar, hermano, acerca de cómo Dios empezó a proteger a Elías. Pero usted debe entender que la primera instrucción era apártate del sistema, y la segunda era vuélvete a mí, vuélvete a Dios, vuélvete al oriente. Cuando el hombre y la mujer se vuelven a Dios, las cosas cambian. Amada iglesia, yo estoy hablando a los cabezas de hogar, y yo también estoy hablando a aquellos hermanos que de repente
a mi hermano Jesús que se levante con su familia a buscar de Dios como nunca antes. Yo le estoy hablando a José Ángel que se levante a buscar de su familia como nunca antes. Yo le estoy hablando, hermano, a estos hombres y mujeres que se levanten. A Eduardo, que te levantes a buscar de Dios con tu esposa todos los días, incansablemente, porque estamos en un tiempo donde Dios, para guardarnos y para cuidarnos y para que entremos en pacto con Él, tenemos que estar escondidos en la presencia de Dios. Alguien que me pueda escribir ahí: vuélvete al oriente. El oriente es la gloria de Dios. El oriente es la presencia de Dios. La presencia de Dios en el Edén entró por el oriente. La presencia de Dios, hermano, en el Edén estaba conectada con el oriente, y en el templo de Ezequiel, la gloria de Dios entra por el oriente, y en tu casa la gloria de Dios tiene que estar conectada con el oriente, porque es del oriente donde viene la presencia de Dios a tu casa y a tu familia. Aleluya. Vuélvete al oriente, vuélvete a la presencia de Dios. Escúchame. Estamos viviendo un tiempo donde lo que hacíamos como iglesia ya no alcanzó. Estamos viviendo un tiempo donde el verdadero sacerdocio del creyente tiene que levantarse. Ya no vale más que tu pastor ore por ti. Ahora empieza a orar por tu familia. Empieza a levantarte y a pelear. Vuélvete al oriente, vuélvete a la presencia de Dios. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios despierte tu oído para escuchar palabras de sabiduría de parte de Dios. Que tus ojos espirituales sean abiertos, que la gloria de Dios empiece a visitarte como nunca antes. Aleluya. La segunda instrucción dice: vuélvete al oriente. Y la tercera instrucción dice: escóndete en el arroyo de Querit. Alguien que me pueda escribir ahí: escóndete en el arroyo de Querit. La palabra Querit viene de la palabra Karat, que significa cortar carne, derramar sangre y hacer pacto. Querit significa cortar carne, derramar sangre y hacer pacto. Hay un arroyo que viene del cielo cuando entramos en pacto con Dios. Hay un arroyo del cielo que viene de la gloria de Dios cuando entramos en pacto con Dios. Hermano, estamos viviendo un tiempo donde ya no puede haber más cristianos de la secreta, no puede haber más cristianos tibios, sino que tiene que haber un pueblo que adora a Dios con amor y con fidelidad. Escúchame, estamos viviendo un tiempo para entrar en pacto con Dios. Hay un arroyo que va a empezar a venir del cielo a la tierra para sostenerte en este tiempo, pero tienes que entrar en pacto con Dios, porque ¿sabes algo? Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber lo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estamos en un tiempo, hermano amado, donde tienes que apartarte del sistema del mundo. Tienes que volverte a la presencia de Dios y tienes que entrar en pacto con Dios. Y entonces empezará a ocurrirte lo que Jesús le profetizó a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, porque empezaremos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano amado, el pacto solamente se entra no solamente en la vida, sino en la muerte. Porque Ruth le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú fueras yo iré, y donde quiera que tú vivas viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero está viniendo un tiempo donde entramos en el primer libro de Ruth, capítulo 1, verso 17, donde tú te murieres, ahí me muero y ahí seré sepultada. Gente de pacto, gente que está entrando en un pacto con Dios, hermanos, ya no por la prosperidad, ya no, hermano, por lo que Dios me pueda dar, sino por lo que me dio en la cruz de Calvario, por la salvación de mi familia. Gente que entra en pacto y que le crea a Dios, hermano, porque déjame decirle, los años que vienen van a ser años donde vamos a ser sostenidos como en el arroyo de Querit. Y entonces, amada iglesia, escúchame esto. Y le dice Dios, la cuarta instrucción, escucha. La primera instrucción, apártate de aquí. La segunda instrucción, vuélvete al oriente, vuélvete a la presencia de Dios. La tercera instrucción, vivirás en el arroyo de Querit. La cuarta instrucción aparece en el verso 4. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de beber. Y yo quiero hablarle de esta dimensión, hermano. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Diga conmigo el misterio de ser alimentado por cuervos. El misterio de ser alimentado por cuervo. La palabra cuervo significa oscuro. Y sabes, la Biblia tiene algo que decir acerca de los cuervos. En Génesis capítulo 8, verso 7, fue el primer animal que Noé enviaba del arca. Y el cuervo salió y volvió, y estuvo yendo y volviendo, pero hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Pero en el libro de Levítico capítulo 11, verso 13 y verso 15 dice, y de las aves, estas tendréis por abominación o por inmundas. No comerá, serán abominación el águila. Y el verso 15 dice, todo cuervo según su especie. Estos animales eran inmundos. ¿Y sabes algo? Usted no se ha preguntado de dónde sacaban estos cuervos para llevarle pan y carne por la mañana al profeta y pan y carne por la tarde al profeta. Dios era un Dios espléndido, mientras que todo el mundo padecía de hambre, mientras que había una sequía allá afuera que nadie tenía que comer. El profeta de Dios, aquel que Dios había guardado porque era el antídoto para sanar una nación, hermano amado, comía pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Usted no se ha preguntado ¿de dónde? ¿De dónde sacaban los cuervos la comida? Job capítulo 38, verso 41 dice, ¿quién le provee al cuervo su comida cuando sus polluelos claman a Elohim y vagan sin alimento? ¿Quién le provee al cuervo la comida cuando sus polluelos claman a Elohim y vagan sin alimento? Uno de los amigos de Job lanzó la pregunta, pero no nos dan la respuesta. Pero sabes, el Salmo 147, verso 7, nos da la respuesta. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Ay, 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 ay. Cantad a Jehová con alabanza. ¿Sabes por qué hay que alabar a Jehová? Dice el Salmo 147. Porque Él da su mantenimiento a las bestias y a los hijos de los cuervos que claman. Y entonces, ¿sabes algo? Cuando los hijos de los cuervos, a pesar de que es un animal inmundo, claman a Jehová, Dios los alimenta. Dios los alimenta. Y déjame decirte algo en esta tarde. Si Dios alimenta a los cuervos cuando sus hijos claman, ¿cuánto más Dios te va a alimentar a ti? Los cuervos representan lo más bajo de la creación.
Gente que su modo de vivir, de hablar y de caminar es inmundo delante de Dios. Y aún así, Dios provee para los que claman y cuando le claman. Una vez Dios me dijo, es imposible que yo impida que uno de mis hijos comen de mi mesa. Dios no alimenta a los cuervos, escúchame. Dios no alimenta a los cuervos, es a los hijos de los cuervos que claman. Pero para alimentar a los hijos de los cuervos debe darle pan a los mismos cuervos. Dios no estaba interesado en darle alimento a los cuervos, sino sostener al profeta Elías. Pero por causa de sostener al profeta Elías, también le daba de comer a los cuervos. También los cuervos comían pan y carne por la tarde, pan y carne por la mañana. Oh, mientras el mundo estaba en decadencia, en situación terrible, ellos tenían, hermano, hamburguesa, porque ¿qué es pan y carne, hermano? Hamburguesa. ¡Qué tremendo! Cuando un hijo clama, Dios puede usar a un cuervo para traerle el alimento. Pero no te acostumbres al cuervo, porque no es el cuervo quien te alimenta, es el Dios del cielo. Y yo quiero que usted vea en esta hora, hermano amado, fíjese bien que la Biblia no dice cuervo, sino cuervos. Dígale al hermano que está a la par, no se acostumbre a ver el mismo cuervo en la mañana y en la tarde. Déjeme hacer una pausa para esto. Dios va a empezar a usar aún lo más bajo de la creación, como usó los cuervos en el tiempo de Elías, para alimentarte. Pero no te acostumbres al cuervo, porque si tú te acostumbras al cuervo, entonces usted empezará a depender del cuervo, y lo que Dios quiere es que usted dependa de él. Así que no te acostumbres al cuervo que te ha estado ayudando, porque Dios te va a cambiar el cuervo constantemente en los próximos días. Eran negros, eran inmundos, pero no era el mismo cuervo. Un día Dios usaba un cuervo y Dios usaba a otro cuervo. Y déjame decirte algo, hermano. Déjame expresarte. En este tiempo, hermano, que llevamos ya rondando los 5 meses de una situación difícil para las iglesias y para los pastores, hermano amado, porque no pueden reunirse y congregarse, ¿sabe? De repente uno pensaba, Dios va a usar a Julano, Dios va a usar a Sutano para ayudarnos, pero ¿sabe? No necesariamente ha sido de esa manera, pero Dios ha usado sus cuervos. Y déjame contarle testimonios, hermano. Un día me llamó un nicaragüense, un emigrante, una persona que vive aquí trabajando, hermano, en las cosas más básicas. Me llamó y me dijo, pastor, ¿puede venir a mi trabajo que quiero orar? Quiero que ores por mí y por mi hermano. Y hermano, yo fui. Y cuando yo llegué, hermano amado, este hombre tenía 50,000 colones para darme. Y yo solamente me agarraba la cabeza y decía, ¿de dónde carajo sacó 50,000 colones un emigrante en este tiempo? ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque Dios, porque usted tiene que aprender a depender de Dios, porque usted tiene que aprender, hermano, a vivir por fe y agradarle a Dios y saber que es Dios que te está dando a través de esta persona, a través, hermano amado, del cuervo, pero no es el cuervo, es el Dios del cuervo. Alguien está conmigo todavía. Aun si los hijos de los cuervos claman a Jehová, Jehová los sustenta, ¿cuánto más te cuidará a ti? Aló, escúchame algo. Tenía que llevar mi carro a revisión técnica y no sabía cómo solucionarlo. Y hermano amado, ¿sabe quién me ayudó? Una persona, hermano, de la que yo nunca hubiera esperado ayuda. Pero ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que usa lo inimaginable para ayudarnos, para darnos la mano, para sostenernos, porque Dios aún usará a los cuervos. ¿Alguien está conmigo todavía? En esos días, hermano amado, déjame decirte algo. Fui a comprar unos repuestos y cuando llegué estaba cerrado porque estamos en tiempos difíciles. Y cuando llegué estaba cerrado el negocio, hermano. Y entonces yo le dije, Señor, ¿ahora qué hago? Y empecé a orar.
Padre, inquieta a este hombre para que regrese y abra su negocio y me venda. Y empecé a orar, hermano, y por 40 minutos estaba orando frente al negocio que estaba cerrado y decía: Padre, envía a este hombre, inquiétalo, Señor, que regrese a su negocio para que me venda lo que yo necesito comprar. Y sabes algo, a los 40 minutos mis ojos incrédulos no podían ver lo que yo estaba mirando. El dueño del negocio estaba regresando, hermano amado, y me dijo: ¿qué estás haciendo ahí? Y le dije: necesito que me abres para que me abran los repuestos. Y me dijo: yo no puedo hacer eso, está cerrado. Ya los vendedores se fueron, yo no sé cuál es el precio. Y me dije: a mí no me importa mucho lo que me estás diciendo, yo solamente sé que me vas a vender porque Dios te incomodó en tu casa para que vinieras otra vez a tu negocio. Y me dijo: yo no sé por qué estoy exactamente aquí, pero pase adelante, le voy a dar lo que usted necesita y luego viene y me lo paga. Hermano amado, usted tiene que aprender a que el Dios del cielo te va a sostener a través de los cuervos. Dios te va a abrir puertas sobrenaturales. Cuando usted es llamado por Dios, cuando usted es el antídoto de Dios para sanar una nación, Dios te va a tener con vida, Dios te va a mantener con vida. Cuando has escuchado a Dios y se has apartado de un sistema del mundo, cuando te has vuelto a Dios y te has escondido en el pacto que tienes con Dios, hermano amado, nadie podrá tocar tu vida. Dios te sostendrá, Dios te bendecirá. Si Dios hizo eso con los cuervos, ¿cuánto más lo hará contigo? Porque déjame decirte algo. El Salmo 47, verso 10 dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y yo quiero decirle de parte de Dios: escúchame, vuélvete a Dios, porque Él se complace en los que le temen y los que esperan en su misericordia. Dios se complace en los que le temen. Dios se complace en los que esperan en su misericordia. Y si Dios, hermano amado, no puede impedir que su misericordia alcance a los hijos de los cuervos cuando claman, ¿cómo tú piensas que el Dios del cielo te va a cerrar la posibilidad de vivir? Y déjame decirte, el cielo no está en pandemia. El cielo, hermano, allá en el cielo hay abundancia de pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe qué? En el cielo el oro es barato. Otra vez lo voy a decir: en el cielo el oro es barato. Lo usan como asfalto para fabricar calles. El cielo no está en decadencia, el cielo no está en pandemia, los recursos del cielo no se han agotado. Dios, hermano amado, puede usar aún a los cuervos. Y yo tengo algo que decirte de parte de Dios. Vuélvete un cuervo para alguien esta semana. Escúchame. Vuélvete un cuervo para alguien en esta semana. Toma una bolsita de arroz, una bolsita de frijoles, algo de tu abundancia y ponlo en la mano de alguien que no tiene que comer. Vuélvete, hermano amado, porque sabes algo, la Biblia dice: el que saciare, él también será saciado. La Biblia dice: el que alimente, él también será alimentado. Vuélvete en este día en un milagro, hermano amado. Empieza a vivir en la dimensión de fe llamada Querit, pacto. Yo tengo un pacto con Dios, yo vivo para Él y Él va a sostener mi vida. Y en estos tiempos hemos visto milagros extraordinarios de parte de Dios y fidelidad extraordinaria de parte de Dios, guardándonos y protegiéndonos. Y yo sé que yo te estoy contando mi historia, pero yo sé que también usted tiene muchas historias. Yo he dado orden a los cuervos que te den de comer. Y yo quiero decirte de parte de Dios que los cuervos no podrán. Los cuervos no podrán. Los cuervos no podrán resistirte a adorarte. Los cuervos no podrán resistirse a darte de comer. ¿Sabes por qué? Porque tienen de orden del cielo para alimentarte. Escúchame lo que te estoy diciendo de parte de Dios. Los cuervos no te podrán negar lo que Dios ha hablado que te den. Los cuervos
gente inmunda, gente impía, no podrá impedir que seas bendecido. Porque tienen orden de parte de Dios de alimentarte. Porque tienen orden de parte de Dios de sostenerte. Amado Eliud, amado pastor Roberto Hodgson, los cuervos tienen orden de parte de Dios en este tiempo de sostenerlos. Solamente sosténgase como viendo el invisible. Solamente manténgase en el pacto, escóndese en el pacto de Dios. Solamente vuélvase al oriente. Solamente apártate de aquí. Amada iglesia, escúchame lo que te estoy diciendo. Los cuervos no podrán impedir que seas bendecido. Los cuervos no podrán retener lo que Dios les ha ordenado que te entreguen. Dios le daba pan y carne por la mañana y los cuervos traían pan y carne por la mañana. Y yo creo que nos metemos en una semana sobrenatural donde Dios va a traer pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Yo recuerdo que cuando empezó este tiempo de pandemia, estaba con mi amigo Renato Leonel, ahí en las rotondas de las garantías sociales, en las antiguas instalaciones de Canal 31, transmitiendo. Y vino una palabra, un rema a mi espíritu. Y esa palabra, ese rema en mi espíritu, ¿sabe qué decía? En este tiempo, a los que yo llamé van a ser bendecidos. Y ¿sabes algo? En este tiempo hemos experimentado un cuidado y un cuidado de parte de Dios impresionante. Dios me dijo, los que yo llamé, aquellos que yo llamé desde antes de la fundación del mundo para que me sirvan, en este tiempo tendrán abundancia. ¿Y sabes qué? Hemos estado bendecidos y en abundancia. Y déjame decirte de parte de Dios, que Dios te ama tanto, que está dispuesto aún a usar a los cuervos. Así que no te enfades cuando veas un cuervo prosperar, porque esa prosperidad se va a volver para tu vida. Esa prosperidad va a ser para ti. ¿Y sabes qué dice la última instrucción, hermano? Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cuando hacemos estas cuatro cosas, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, y en el arroyo de Querit somos alimentados por los cuervos. ¿Sabe qué pasa? Quedamos enfrente del Jordán. Estamos enfrente del Jordán y ¿sabes algo? El Jordán fue la última frontera del pueblo de Israel cuando caminó por el desierto. El desierto se terminó cuando pasaron el Jordán. Déjame decirte que el último tiempo del discipulado de Eliseo se terminó cuando cruzó el Jordán. Porque cuando él cruzó el Jordán, una doble porción del Espíritu vino a Dios de parte de Dios para él. Y el ministerio de Jesús empezó cuando cruzó el Jordán. Y déjame decirte, amada iglesia, que después de este tiempo quedaremos frente al Jordán. Los mejores años de nuestra vida van a venir. Los mejores años como iglesia van a venir. Los mejores años como familia, como siervos de Dios, están por manifestarse. Porque vamos a quedar en una posición enfrente del Jordán. Y en el frente del Jordán están los mejores años y los mejores días para nuestra vida. Alguien que pueda decir conmigo, amén. Alguien que pueda decir, estoy frente al Jordán. Estoy frente a los mejores días. Estoy frente a los mejores momentos. Estoy frente a los mejores días para mi vida. Porque lo mejor de mi vida está por venir. Amado hermano, tengo 3 instrucciones de parte de Dios para ti. Dios dice, apártate. Muchos han seguido esa instrucción. Segunda instrucción dice, vuélvete al oriente, vuélvete a la presencia. Pocos han seguido esa instrucción. Pocos han buscado la presencia de Dios. El tercero dice, escóndete en el arroyo de Querit. Entra en pacto conmigo, dice el Señor. Y aún si tienes el pacto conmigo, yo usaré a los cuervos
para que te den allí de comer. Y cuando eso ocurra, cuando eso pase, quedaremos frente al Jordán. Los mejores años y los mejores días de nuestra vida están por venir. Yo oro, amada iglesia, para que una semana sobrenatural inicie y que seas visitado por los cuervos y de una manera sobrenatural el Dios del cielo te bendiga. Y déjame decirte una vez más y compartirte, hermano amado, este pasaje impresionante. Job 38, verso 41 dice: ¿quién le provee al cuervo la comida cuando sus polluelos claman a Elohim y vagan sin alimento? Y el Salmo 147, verso 7 dice: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Dios le da mantenimiento aún a los hijos de los siervos, de los cuervos que claman, aún siendo animales inmundos. ¿Cuánto más? Si tú clamas a Dios en este tiempo, Dios te va a dar el alimento. Escóndete en su presencia. Escóndete en la gloria de Dios. Escóndete en su lugar secreto y no te faltará nada. No te faltará abundancia de pan en tu casa, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te profetizo que en el arroyo de Querit hay abundancia de pan. Hay una extravagancia de parte de Dios para tu vida. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche, y beberás agua del arroyo. Padre, en esta preciosa tarde bendigo a la amada iglesia que me está escuchando. Y creo, Padre, que así como me has sostenido a mí y a mi familia sobrenaturalmente, así vas a sostener a aquellos que se meten en tu presencia, aquellos que se vuelven al oriente, aquellos que se esconden en el pacto que tienen contigo. Esos que han hecho pacto, Señor, contigo: donde tú fueras, yo iré; donde tú vivas, vivirá; tu pueblo será mi pueblo; tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, viviré; y donde tú te mueras, ahí me muero. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Hoy te doy gracias por todos los cuervos que me han visitado, pero no me conecto con ningún cuervo, porque yo entiendo que eres tú quien me alimentas. Hoy usarás a uno y mañana usarás a otro, y yo bendeciré a los que usas, pero yo entiendo, Dios del cielo, que eres tú, Señor, el que me sostienes. Me sostienes con maná del cielo, me sostienes con abundancia, y así lo harás con cada uno de mis hermanos que me ven. Desato finanzas sobrenaturales en el nombre de Jesús. Desato finanzas sobrenaturales para hacer pagos, Señor, que hay que hacer. Desato finanzas sobrenaturales, Padre, para vivir y ser sostenidos en medio de este tiempo de pandemia. Cuervo, escucha palabra de Jehová. No te resistas a bendecir y a sostener a aquellos que tienen una palabra de parte de Dios entre su pecho y su espalda. Así te dice el Señor, cuervo: te he dado orden que le des de comer a mi siervo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ángeles de Dios, ángeles en misiones especiales son despachados en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro, Padre, especialmente por mi hermana Julia Villanueva y lo que ella está viviendo, Padre. Envía cuervos, Padre, en el nombre de Jesús, que no se podrán resistir a salir a su socorro, y salir a su ayuda. Y así cada hermano que me ve, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Alguien que pueda escribir: en este tiempo seré sostenido por la mano de Dios. Dios puede usar cuervos o Dios puede usar palomas. Porque ¿sabes algo? Noé enviaba el cuervo y enviaba la paloma. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el cuervo y la paloma?
que el cuervo no regresó y la paloma regresó.